Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera sesión del taller de objetos de aprendizaje. Mi nombre es Enrique Villanueva, soy profesor desde hace cerca de 33 años y mi especialidad ha sido el uso de tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este asunto de los objetos de aprendizaje es un tema muy interesante que hace tiempo se ha venido manejando en diferentes contextos. Los propósitos generales de este taller es que ustedes como estudiantes puedan reconocer en primer lugar el concepto y en segundo lugar las características que tienen este tipo de materiales y a su vez pueden realizar el diseño y la construcción de un objeto de aprendizaje sencillo, del tipo más básico. El objetivo de este es que ustedes puedan con estas experiencias aplicar objetos de aprendizaje tanto propios como de otros lugares en lo que son las clases o en las planificaciones de las secuencias de aprendizaje que ustedes diseñan. En esta sesión nuestros contenidos van a estar centrados en lo que es en sí un objeto de aprendizaje, sus características generales y en los espacios en donde podemos localizarlos, ya que este es un concepto que tiene ya un poco más de 20 años de encontrarse vigente. Entonces, dadas las características que tenemos actualmente en los equipos portátiles y en los salones de clase, bueno, este tipo de objetos pueden ser utilizados de manera más eficiente que en otros momentos. Entonces, bueno, vamos a ver primero dónde surge el concepto de objeto de aprendizaje. Hay algunos autores que se van más atrás de 1992, incluso llegando a la década de los años 60, pero en este caso vamos a centrarnos únicamente en esta primera cita, en donde tenemos que la persona que acuña de alguna manera el concepto se llama Wayne Hopkins, y lo que él hace es identificar una unidad de aprendizaje mínima que de alguna manera relaciona de forma metafórica con estos bloques de plástico que utilizan los niños para jugar, los bloques de Lego, de tal suerte que, al igual que en el caso de los bloques, nosotros podemos utilizar las unidades de los objetos de aprendizaje y colocarlos en diferentes estructuras para poderlos utilizar como material para diferentes temas. En algunos casos vamos a tener temas que podemos considerar transversales y que pueden verse en diferentes materias, en diferentes áreas de estudio, y también vamos a tener aquellos objetos que son, digamos, propios de una sola asignatura. En el caso, por ejemplo, de la enseñanza de lenguas o de la enseñanza del inglés, podemos tener aquellos que correspondan, digamos, en forma horizontal a un mismo tema, pero con diferentes contenidos o variantes. Por ejemplo, si hablamos de verbos, pues podríamos tener objetos de aprendizaje para los verbos regulares y los diferentes tiempos verbales que se aplican que se utilizan en la lengua. Pero también podemos tener en un mismo tiempo verbal, de forma vertical, un conjunto de ideas que son necesarias, de estructuras que son necesarias, pero que son diferentes entre sí. Por ejemplo, tenemos un mismo tiempo verbal, el presente simple, y vamos a tener la forma afirmativa, que es, digamos, la forma en donde básicamente entienden la estructura, pero también podemos tener la forma interrogativa y la forma negativa. Entonces ahí tendríamos una serie de variantes en forma vertical, ¿sí? De tal forma que el objeto pudiera utilizarse en cualquiera de los dos sentidos, bien sea como parte de los tiempos verbales o bien sea como parte de las formas afirmativa o negativa de aplicar un tiempo verbal determinado. Entonces, en ese sentido, los objetos de aprendizaje se prestan a utilizarse en varias formas, en varios tipos de situaciones.
De hecho, en 1999-2000, por así, este señor llamado David Wiley propone dentro de un artículo ya esta metáfora como una forma de conceptualizar a los objetos de aprendizaje y presenta algunas características y una breve clasificación. Más adelante vamos a ver cuál es la clasificación, no en esta sesión, en la que sigue, donde vamos a ver un poquito las formas en las que se pueden encontrar estos objetos. Pero dentro de este artículo, David Wiley lo que hace es decir, bueno, los objetos de aprendizaje son este tipo de recurso o este tipo de material y los podemos utilizar de esta manera. También menciona las variantes de los objetos que pueden existir. Ahora, como una definición más concreta, entre muchas que hay muchas definiciones de objetos de aprendizaje. A mí en lo personal me parece que esta, que es la definición de Ciarani, resulta ser la más concreta. Entiende por objeto de aprendizaje la mínima estructura independiente que contiene un objetivo, una actividad de aprendizaje, un metadato y un mecanismo de evaluación. Puede ser desarrollada por medio de las TIC y de forma que sea posible reutilizarla, que sea interoperable, accesible y que sea durable en el tiempo, es decir, que pueda uno sostener el contenido. ¿Sí? Estas, como vamos a ver más adelante, son algunas de las características importantes de los objetos de aprendizaje. Es importante entender que hay temas que no cambian en el tiempo. Sin embargo, los programas y los planes de estudio y los programas de las asignaturas sí pueden cambiar. Algunos posiblemente se actualicen con nuevas metodologías o nuevos enfoques, bien sea institucionales o bien sea que adopte el propio docente en razón de las necesidades del grupo o en razón de sus propios perfiles de desempeño, de su propia forma de implementar sus clases. Entonces, en ese sentido, los objetos de aprendizaje de alguna manera tienen como característica la capacidad de adaptarse, sí, de mantenerse en el tiempo ante ese tipo de cambios. Algo que no necesariamente resulta, por ejemplo, con los libros de texto. Un libro de texto de alguna manera debe tratar de ser neutral, pero no lo puede hacer. Sí, hay algunos libros de texto que están diseñados específicamente para ciertas metodologías de enseñanza. Hay otros libros de texto que tratan de ser un poco más neutrales, pero el problema está en que una vez que cambian la estructura de los contenidos en el programa de estudios, automáticamente ese libro queda obsoleto, porque ya no es sencillo tomarlo y dar un seguimiento a la clase en la misma forma en la que viene planteada en el programa de estudios, cuando éste se tiene, ¿sí? Entonces, bueno, algunas de las características más importantes de los objetos de aprendizaje están esta de lo que mencionábamos hace un momento, la flexibilidad. El material debe ser diseñado para poder utilizarse en múltiples contextos, que sea fácil de actualizar, que sea fácil de acceder, incluso que pueda utilizarse de una manera más o menos sencilla tanto por parte de los docentes como por parte de los alumnos. Y desde luego que sea fácil de identificar. Para esto vamos a utilizar algo llamado metadatos, que vamos a explicar más adelantito. La flexibilidad va a ser una característica que se relaciona directamente con el alcance del objeto, con la extensión y con la cantidad de contenido sobre un tema que éste aborda. Nosotros podemos tener, hablando por ejemplo de matemáticas, que explicar cómo se resuelve una ecuación de segundo grado. Entonces, si yo en un solo objeto coloco el concepto de ecuación de segundo grado y las características que tiene, y al mismo tiempo agrego uno o dos métodos para resolverla, este objeto de aprendizaje se volverá muy extenso, su alcance será muy amplio y eso lo hará menos flexible. ¿Por qué? Porque tal vez no todo el mundo necesita explicar esos métodos de resolución para este tipo de ecuaciones. Pudiera darse el caso de que el método que yo estoy enseñando no es el que viene en el programa de estudios, o pudiera ser que más adelante
nos diéramos cuenta que a lo mejor ese método no es el primero. Hay maestros que encuentran más sencillo empezar por otro método y luego entrar con este. Entonces ahí, cuando nosotros agregamos un concepto y luego un par de métodos, un par de aplicaciones del concepto o de opciones de solución, como en el ejemplo, lo vamos haciendo más rígido, lo vamos haciendo más difícil de adaptar a otras condiciones. Por lo tanto, la flexibilidad del objeto va a estar en relación con ese alcance. Entre más corto y más concreto sea el objeto, será más sencillo de acomodar en diferentes secuencias, en diferentes esquemas de enseñanza. Entonces, esto es importante considerarlo. La flexibilidad va a estar en relación con la extensión, con el alcance que tenga el objeto. Luego vamos a tener la posibilidad de presentar los objetos a través de módulos, a través de paquetes que incluyen todos los elementos. Esta modularidad permite que, por un lado, se tenga una secuencia que pueda ser utilizada de una forma o de otra, y por otro lado permite también su agrupación, su distribución y su localización en función de las características del mismo objeto. ¿Sí? Aquí vamos a necesitar que el objeto tenga toda la información necesaria para cerrar un contenido de un tema desde el inicio hasta el fin, y que éste sea lo más concreto posible, sin omitir desde luego las explicaciones necesarias, los ejercicios y el instrumento para medir el alcance, el avance que tuvo el usuario al momento de trabajar con este material. La adaptabilidad. Aquí vamos a necesitar nosotros considerar que no todos los estudiantes aprenden de la misma forma. Por lo tanto, dentro de lo que es el material que vamos a incluir en el objeto, hay que considerar por lo menos un par de variantes de la explicación. Quizás una explicación textual podría ir acompañada de algún gráfico, de algún descriptor, de algún organizador de información, de manera que los estudiantes puedan comparar la información que leen en texto con un gráfico que les ayude a, de alguna manera, consolidar lo que están analizando. Y eso también favorece que aquellos alumnos que trabajan de forma visual puedan de alguna forma acceder mejor al contenido. Si además de eso podemos agregar una descripción verbal, podemos ayudar a aquellos alumnos que aprenden por medio de la escucha o de la comprensión auditiva a poder apropiarse del contenido. En todo caso, dentro del mismo objeto se van a agregar ejercicios o se deben agregar actividades que permitan poner en práctica el contenido de aprendizaje que estamos abordando, y eso nos puede ayudar a que al menos los alumnos que ven, que escuchan o que aprenden por medio de la actividad de forma kinestésica, pueden apropiarse del contenido. Entonces aquí hay que considerar eso, por lo menos mezclar dos estilos de aprendizaje de los muy básicos, para que se le dé la oportunidad a todos los estudiantes de acceder al contenido y de que el contenido del objeto de aprendizaje sea atractivo y sea provechoso para todos. La reutilización es otro de los aspectos importantes de un objeto de aprendizaje. Aquí es importante tomar en cuenta que los objetos de aprendizaje pueden ser sumamente útiles, y para hacer que trasciendan en el tiempo, estos deben ser capaces de reutilizarse en diferentes situaciones. Mencionábamos hace un momento el caso de los objetos de aprendizaje relativos a la enseñanza de lenguas, en donde a través del tema de los verbos veíamos cómo podíamos hacer más flexible. La reutilización de los objetos de aprendizaje también está en relación a esa flexibilidad. Si el objeto de aprendizaje puede ser utilizado este año, el próximo y el que sigue, entonces ese objeto de aprendizaje puede resultarle útil no solo a nosotros, sino a varios otros usuarios.
En cambio, si el objeto de aprendizaje se asocia a cuestiones temporales como cuestiones políticas, cuestiones ideológicas, eventos específicos que transcurren en un momento, puede darse el caso de que de repente pues ese objeto se vuelve obsoleto, ¿sí? Entonces hay que tratar en la medida de lo posible de reducir la cantidad de objetos con ese tipo de característica, ¿sí? Por ejemplo, aquellos objetos de aprendizaje que hablan de reformas o de cambios que están en transición, pueden servirnos como para ir documentando, pero eventualmente esa transición va a concluir y posiblemente el contenido del objeto ya no sea correcto, ya no se ajuste a la realidad. Entonces ahí es donde ya no es necesario. Por eso es importante dentro de esto considerar la posibilidad de que el objeto sea capaz de ser utilizado en una o más secuencias de una forma distinta, ¿sí? La durabilidad, esto habla por sí mismo. Los objetos deben contar con una vigencia de información que no requiera nuevos diseños. Es decir, en relación con lo que comentábamos hace un momento, los objetos de aprendizaje de alguna manera deben tener la capacidad de que su contenido trascienda en el tiempo. Hay algunos objetos de aprendizaje que de repente se asocian a contenidos que en el momento son, por ejemplo, lo más innovador o lo más actual en cuanto a metodologías, en cuanto a contenidos, en cuanto a conceptos, ¿sí? El problema está en que a veces eso que no está totalmente consolidado no trasciende más allá del momento en el que fue elaborado, en el momento en el que fue creado, y en ese momento pierde vigencia, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Esta última característica no es esencial, pero puede darse el caso de que sea necesaria. En cuanto a personalización, se refiere a la posibilidad de que las secuencias o de los contenidos pueden realizar una integración en diferentes formas, en diferentes secuencias en función de las necesidades de los usuarios. Esto hasta cierto punto permite, o tiene su origen más bien, en la posibilidad de colocar los objetos de aprendizaje en bibliotecas y que estos se encuentren accesibles a los usuarios, y estos los puedan utilizar, los puedan consultar de manera libre. Podemos sugerir, por ejemplo, en el caso de algunas secuencias de aprendizaje, que el alumno visite tal o cual objeto que se encuentra publicado en internet, lo revise y nos dé su opinión o nos dé su punto de vista, ¿sí? O bien colocar algunos objetos de aprendizaje como material de apoyo para aquellos alumnos que de alguna manera no entendieron o no les quedó claro o quieren ampliar la información sobre el tema. O bien en un modelo de trabajo, por ejemplo, como el salón de clases inverso, en donde los alumnos primero estudian la lección y luego se presentan a clase para trabajar ya actividades prácticas y de alguna manera cerrar el tema. Los objetos de aprendizaje se pueden convertir en un recurso en el cual los alumnos pueden trabajar, pero en este caso, como la metodología implica que los estudiantes lo hagan primero por su cuenta con la guía de los materiales que les proporciona el maestro, bueno, hay que considerar entonces el colocar objetos de aprendizaje que de alguna manera favorezcan el aprendizaje en dos o más estilos o en dos o más formas o planteamientos del mismo contenido, ¿sí? Este otro aspecto llamado granularidad es el que está en relación directa con el alcance del objeto. Hace un momento mencionábamos que la flexibilidad está en relación con esto del alcance. La granularidad es la que establece cuál es el alcance que tiene cada objeto. Como mencionábamos hace un momento, el tema del alcance de alguna manera está relacionado con la cantidad o la extensión de contenidos que abarca el objeto de aprendizaje respecto a un mismo tema. Si nos regresamos un poco al tema de los verbos en inglés, por ejemplo,
Si estamos hablando del pasado, posiblemente necesitaremos un objeto de aprendizaje que se encargue única y exclusivamente de lo que es el concepto del verbo en pasado, la estructura del verbo en pasado, ¿sí? Y en este caso la estructura se exploraría en términos del pasado en la forma afirmativa, pero no se incluiría en ese primer objeto ni la forma negativa ni la forma interrogativa. ¿Por qué? Para no ampliar demasiado el alcance de ese objeto. Entonces, si nosotros vamos a hablar del pasado, hablaríamos del concepto, de la forma en la que se integra y lo que es los ejemplos en la forma afirmativa, para no extender demasiado el objeto. E incluso podríamos cerrarlo un poco más al hacerlo únicamente para los verbos regulares, aunque podríamos ampliarlo a verbos regulares e irregulares. En un segundo objeto habría que agregar las formas interrogativa y la forma negativa, tanto para verbos regulares como para verbos irregulares. De esa manera, nosotros podríamos trabajar la cuestión del concepto y la estructura de los tiempos verbales en una serie de objetos de aprendizaje independientes, y para cada uno de ellos tener un objeto complementario que nos muestre lo que es la forma afirmativa e interrogativa, pero en la forma negativa e interrogativa, para complementar las tres formas y el concepto y estructura de cada tiempo verbal. Entonces, nosotros en este momento estaríamos haciendo una separación entre los contenidos, ¿sí? El que habla del concepto y el que habla de la aplicación o de la estructura que se utiliza para la forma negativa e interrogativa. Básicamente de esa forma los estamos haciendo flexibles, los estamos haciendo un poco más fáciles de utilizar, de adaptar y de incluir en diferentes secuencias, en diferentes contextos y para diferentes necesidades de aprendizaje, ¿sí? Entonces de eso se trata la gran realidad, de poder elegir hasta dónde se va a abarcar el contenido o los contenidos que incluye un objeto de aprendizaje. Por último, los metadatos. Este es un concepto básicamente de tipo informático que tiene que ver con el descriptor o con la información que podemos proporcionar sobre el objeto. Esto es como una ficha, como si fuera una ficha bibliográfica, pero con otro tipo de datos que debe de ir incluida en lo que es la estructura del objeto. Más adelante que empecemos a hacer la construcción, vamos a ver que hay un espacio específico dentro del editor de objetos de aprendizaje para almacenar los metadatos en cada uno de los formatos estandarizados que se utilizan actualmente. Esta ficha tiene una serie de datos bastante amplia que incluyen el autor, el título, el contenido sobre el cual habla el objeto de aprendizaje, el nivel educativo al que va dirigido y una serie más de información, incluida la licencia que ustedes de alguna manera están publicando para su uso. Más adelante veremos de qué se tratan las licencias, aunque es algo que es en este momento un poco irrelevante, pero es importante que al menos lo tomen en cuenta. Y esta ficha va asociada al formato de exportación del objeto de aprendizaje, porque esta ficha está en un formato estandarizado para poderse almacenar en una biblioteca, de manera que si ustedes cargan ese objeto de aprendizaje en una biblioteca, este objeto queda disponible para que todos los usuarios de la biblioteca lo puedan localizar en caso de que lo requieran. Pero para evitar que los metadatos queden mal acomodados y en donde dice nombre de repente nos aparezca una clave o alguna cosa rara, entonces se acomodan en una ficha estandarizada para que esa misma ficha lo usen todos los objetos y en todos los casos donde esté el nombre aparezca el nombre, donde esté el autor aparezca el autor y los demás datos en el lugar que corresponde. Así los usuarios pueden identificar rápidamente cuál es el objeto de aprendizaje que están buscando y cuáles son los contenidos que abarca, ¿sí? Entonces estos metadatos van a ser importantes para eso, para poder localizar, para poder almacenar y para poder reconocer el contenido de un objeto de aprendizaje. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de repositorios en donde se pueden encontrar objetos de aprendizaje.
El objetivo de esto es que vean algunas bibliotecas, hay muchas, algunas son de, están abiertas al público, cualquier persona puede acceder a ellas teniendo la dirección y puede descargar o revisar los objetos de aprendizaje que hay ahí. Algunas otras que aparecen por ahí en algún sitio web en internet no son tan accesibles porque solamente pueden ser usadas por los integrantes de alguna organización, los estudiantes y maestros de algún tipo de centro educativo o centro de investigación, o bien usuarios registrados, que en algunos casos pues solamente son gratuitos, pero hay que registrarse para poderlos usar, ¿sí? Este primero que les voy a mostrar es la Biblioteca de Recursos Educativos de Ceibal, una fundación uruguaya que presenta un repositorio de los más cómodos y de los más sencillos sobre objetos de aprendizaje. Aquí podemos ver todas las categorías que manejan: ciencias sociales, letras, arte, educación socioemocional, cuestiones de tecnología, matemáticas, etcétera, ¿sí? En cada uno de estos vamos a encontrar nosotros objetos de aprendizaje en formato web, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a ver que tiene que ver con el uso de las redes sociales. Cuando nosotros seleccionamos un objeto de aprendizaje dentro de este repositorio, nosotros podemos ver el recurso y lo vamos a poder reanalizar en línea o descargarlo en forma libre para ejecutarlo en nuestra clase, en nuestra computadora, o enviarlo por algún medio a nuestros alumnos. Aquí podemos leer rápidamente los propósitos, el tipo de licencia, quién es el autor y cuál es el formato en el que está elaborado. Le damos un clic aquí en ver recurso y aquí tenemos un menú para explorar el recurso completo. Aquí podemos ir viendo los contenidos que maneja y al final tenemos una ficha en la que podemos ver toda la información general de este objeto: a qué nivel educativo va dirigido, qué área de conocimiento explora, cuándo lo crearon, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas sugerencias didácticas: hay maestros que al momento de elaborar un objeto de aprendizaje publican algunas sugerencias para poder implementarlo en clase, actividades que se pueden realizar con él, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el repositorio de Ceibal. Vamos a ver qué otro repositorio tenemos. Que es la biblioteca del Itson. Aquí tenemos algunos objetos de aprendizaje sobre la educación que tenemos. Aquí están algunos objetos para investigación, planeación de proyectos, cositas hacia habilidades docentes. Le damos un clic y aquí tenemos igual un menú de navegación. Aquí podemos entrar y revisar los contenidos. Podemos hacerlo en forma lineal o podemos hacerlo en forma libre utilizando estos botones para adelante, para atrás y así. Entonces esta es otra biblioteca de objetos de aprendizaje así muy sencillita que podemos revisar de manera rápida. Esta otra que tenemos aquí es una biblioteca de objetos de aprendizaje europea. Aquí sí es necesario hacer algunos análisis un poquito más en forma. Vamos a buscar aquí a ver. Ok, le puse como búsqueda English Teaching. Aquí tenemos algunos objetos que tienen que ver con eso. Le damos un clic, a ver si nos permite entrar al material. No. Ok, está bien. Vamos a ver si nos permite verlo. Ok, quién sé qué será. Creo que este es un objeto de una empresa. O por el tiempo
pudiera ser que ya el objeto no tenga el objetivo, pero bueno, este repositorio también se puede revisar así. Tiempos verbales, vamos a ver qué nos dice. Ok, presente continuo. Aquí están los metadatos, pero ¿dónde está el objeto? Aquí está el objeto. Ok, este es el objeto, está como en un video. Hello, my name is Milagros del Saz and I worked at the Department of Applied Linguistics at the Universidad Politécnica de Valencia. Ok, entonces bueno, este es otro repositorio. Entonces hay varias formas varios repositorios para poder explorar qué son los objetos de aprendizaje. Por ejemplo, ustedes en la normal superior podrían crear un pequeño repositorio de objetos de aprendizaje y utilizarlo y ponerlo a disposición de los estudiantes si cada quien hace un objeto y lo estandarizan y lo publican como un proyecto adicional. En este caso, para este taller, les voy a pedir como actividad que revisen dos objetos de aprendizaje del repositorio de Ceibal. Aquí está la dirección. Esos objetos de aprendizaje son libres, ustedes elijan de todos los que hay cuáles les llaman la atención. Hay unos muy interesantes y hay para varios temas, entonces es cuestión de revisar a ver qué encuentran. Y lo que van a hacer es una reseña de cada uno. Van a agregarle el título, el autor, el año de publicación, cuál es el tema general que aborda, qué contenidos de ese tema está explorando, los tipos de actividades que contienen. Aquí el objetivo es que ustedes se familiaricen con la estructura de un objeto de aprendizaje, qué tipo de actividades hay, qué tipo de materiales, qué tipo de recursos, de qué manera o con qué instrumentos evalúa o le facilita la evaluación al estudiante, y al final, una vez ya concluido esa parte que sería, digamos, el análisis general, cuál es su opinión personal respecto al objeto. ¿Les gusta, no les gusta, les parece útil, no les parece útil? ¿Qué ventajas le ven, qué desventajas le ven? ¿Fue fácil el acceso, no fue fácil, etcétera? Todos esos aspectos que de alguna manera les ayuden a valorar cuál es cuál es su concepto de ese objeto de aprendizaje, ¿sí? Que observan si es muy extenso, si es corto, si es amplio, si es bajo, si es qué cosa. Entonces, el producto, es decir, las dos reseñas deben enviarlas a través de la plataforma antes de la sesión del próximo miércoles. Bien, habiendo dicho esto, con esto cerraríamos esta sesión. Recuerden que cualquier duda, cualquier comentario, cualquier inquietud pueden plantearla a través del foro para dudas que se encuentra publicado en la plataforma. Es cuestión más de revisar si les surge alguna duda, alguna inquietud, pueden externarla a través del foro y en la medida del tiempo yo lo voy a ir respondiendo. Bueno, sin más, vamos a cerrar esta sesión. Les agradezco mucho su atención y nos veremos aquí el próximo miércoles para poder continuar con este taller de objetos de aprendizaje.